¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, un programa de libros y sobre libros en ABC TV. Era 1974, era el mes de junio, hace exactamente ahora 45 años. Surgía una novela que dio mucho de hablar en todo el mundo, de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, donde aparece un análisis, una descripción del doctor Francia y la influencia que esa figura tuvo a lo largo de nuestra historia. Vamos a hablar con un especialista hoy del tema Yo el Supremo. Y comenzamos con una nueva sección que tiene que ver con aquellas páginas de un libro. Se trata de libros que a mí me emocionaron en algún momento al leerlos. Y quiero comenzar con uno que fue clave. Yo recuerdo que fue el primer libro que me emocionó en la adolescencia. Habrá sido entre 1972 y 1973, entre mis 14 y 15 años. Mujercitas. Mujercitas está publicado por primera vez como novela en el año 1868, siglo XIX. Su autora, una estadounidense, Louise May Alcott. Lo que hizo Louise May Alcott es, dentro del contexto de la guerra por la secesión de Estados Unidos, aquella guerra que enfrentó a los esclavistas del sur frente al norte en Estados Unidos, ella toma la casa de una señora, la señora March, y sus 4 hijas. El marido no está en la casa, había ido a la guerra. Y las 4 hijas son muy peculiares, por cierto. Una de ellas, la más grande, Meg, la mayor, es una persona sumamente responsable y es una persona de fortaleza. Jo, la segunda, todo un fenómeno. Se salía todito de los marcos de aquella época para lo que se esperaban de las mujeres. Era fuerte, era decidida, nada a ver con el estereotipo así femenino débil. Era una chica de mucha personalidad. Era Jo, la segunda de ellas. La tercera, sobre todo Beth, amaba el piano y era tímida. Y la cuarta, Amy, que era la chica más vanidosa, la más linda de la familia. A partir de ahí se teje una relación entre 4 hijas y una mamá en el día a día. Sin el papá en aquella época, siglo XIX, ¿qué hacían? ¿Qué buscaban? ¿Hacia dónde querían llegar? Les va a emocionar esta historia sobre aquellas 4 mujercitas. Se encuentran hasta hoy libros de mujercitas en todas partes del mundo. Les recomiendo Mujercitas, de Louise May Alcott, de 1868, una novela que les va a llegar al corazón. Y como les solemos decir, más del 50% de las películas tienen como base alguna obra de la literatura. Esta película tiene una tremenda actualidad por lo que significa la dignidad humana. De Harper Lee, la novela se llamó Matar a un ruiseñor. La novela es de 1960. Rápidamente se adaptó al cine. En 1962 dirigió aquella película Robert Mulligan. Por cierto, el actor que pasó a la historia por esa película es Gregory Peck. La historia es así. Transcurre en la década del 30, Alabama, sur de Estados Unidos, sumamente racista. ¿Qué pasa? Detienen a un negro y le acusan de que usted le mató a una mujer blanca. Le hace que usted tiene que ir a la pena de muerte. Un abogado de allí, muy respetado por cierto, decide contra María, voy a tomar la defensa de este hombre. Yo inclusive estoy convencido de que él no mató a aquella mujer. Todo el pueblo se vuelca contra este abogado. ¿Cómo termina la novela? No les quiero decir, pero sin ninguna duda la película es muy fiel a esta novela que trata sobre lo que significa la opresión, la discriminación y el racismo. Matar a un ruiseñor. Si pueden, vean la película cuanto antes, no le ha pasado el tiempo a ella. Y ya que estamos con un programa dedicado a Augusto Roa Bastos, quisimos hacer un sondeo en torno ¿y qué obra de Roa Bastos leyó la gente en Paraguay? ¿Se lee realmente Roa Bastos? Estos no respondieron. ¿Alguna vez le leíste a Augusto Roa Bastos? Sí. ¿Qué obras conoces de él? La verdad que no recuerdo el nombre porque no me gustó el libro. Era sobre la guerra del Chaco. Justamente de ABC que sacó sus libros de autores paraguayos, eran 27 o algo así. Leí todo, pero ese de Augusto no me gustó y por eso no recuerdo el nombre. ¿Alguna vez leíste alguna obra de Augusto Roa Bastos? Yo el Supremo sí, pero sumamente difícil. No es fácil de interpretar, es sumamente difícil. ¿Qué obras conoces de él? Y me gustan de todo, de acuerdo a las posibilidades económicas, suelo tratar de comprar algunos libros, especialmente las que están en oferta.
Y lo prometido. Bernardo Neni Farina es escritor, es docente universitario, es periodista. Fue nuestro primer invitado aquí en Un Mundo Alucinante el año pasado, en el mes de agosto. Él nos va a hablar de qué se trata Yo el Supremo, cómo leer Yo el Supremo. Es cierto que es tan difícil como dice la gente. Enseguida con Bernardo Neni Farina, Yo el Supremo. Y como les decíamos al principio del programa, son 45 años de Yo el Supremo en este junio del año 2019. Era junio del año 1974. Y justamente quisimos invitar a una persona muy conocida en el ámbito de las letras, escritor, periodista y aparte docente universitario. Y dicho sea de paso, coleccionista de obras de Roa. Ustedes van a ver hasta que están en la mesa, enseguida les voy a comentar cuál de ellas es la más antigua. Estamos con Bernardo Neni Farina. ¿Cómo te va, Bernardo? Hola Carlos, buenas tardes a la audiencia y feliz de estar contigo una vez más. Gracias. Cuando yo comentaba que vendrías hoy al programa, la gente me dijo, ¿es Roa Bastos difícil en Yo el Supremo? ¿Cómo acercarme yo al Yo el Supremo? Primero hay que decir que alrededor del Yo el Supremo hay una especie de leyenda negra. Alguien dijo una vez, es muy difícil, y eso se transformó en esa leyenda. Yo el Supremo es muy difícil, no se puede leer. El tema es que Yo el Supremo exige, sí, una especie de atención muy especial intelectualmente para penetrar en sus páginas y entender el contenido y la forma, sobre todo, porque Roa rompe todos los formalismos de la novela conocida hasta ese momento. Toma un estilo y un discurso diferente a la novela convencional. Entonces es un poco difícil para la gente que está acostumbrada a leer novelas clásicas o novelas convencionales. ¿Y qué es Francia para Roa? Francia para Roa es él. Es él en el sentido de representar un estilo de poder. Y sobre todo un estilo de poder que tiene conciencia de su mortalidad. El juego que se plantea en Yo el Supremo, desde el punto de vista del poderoso, del poder y de Francia mismo, es la finitud de su poder. Él está muerto y aún muerto sigue luchando por vivir, sigue luchando por ser el poder. Es ahí el juego donde la gente no penetra mucho y donde sí el lector joven tiene que tener una guía. Y una vez que ese lector joven tiene una guía y pilla, me ha pasado a mí que leyendo con jóvenes, ha dicho, profesor, qué boludo, está robado, mira lo que hizo, cuando el tipo entendió. Además tiene mucho humor, tiene mucho sentido de ironía fina. Es un libro de humor. Pero es interesante. Y por lo tanto, como decía recién, Francia es el poder en sí mismo, pero además es consciente de que ese poder se termina un día de finitud, sí, y también desde la muerte. Y esa es la lucha que plantea Yo el Supremo. ¿Cuál es la lucha, decís? La lucha entre el poder y su finitud. ¿Cuándo termina mi poder? ¿Hasta cuándo voy a tener el poder? ¿Qué hago yo con mi poder una vez que ya no tenga el poder? Es ahí que se plantea, cuando comienza con aquel cartelito que se descubre en la puerta de la catedral, sí, donde se anuncia su muerte y qué va a pasar después de su muerte. Bueno, eso es un juego irónico. Nunca se va a saber si ese cartel lo hizo poner Francia mismo o sus enemigos. Y entonces también tiene que ver también con la realidad. Fíjate que una vez muerto Francia, su cadáver desaparece. Tenés razón. Y que Carlos Antonio López prohibió que se hablara de Francia, ni bien ni mal. Y entonces, cómo juega con ese espíritu historicista, juega con una ficción, y Roa logra meterse dentro de Francia. Por eso yo suelo decir que Yo el Supremo es la mejor biografía intelectual de José Gaspar Rodríguez de Francia. Porque logra meterse en su forma de pensar y en sus ideas, cosa que no logró otro. Para mí la mejor biografía hasta ahora que se hizo de Francia la hizo Julio César Chávez, sí, en 1946, sigue siendo insuperable, pero como biografía histórica, sí, pero como biografía intelectual, penetrar en la idea de Francia, en el pensamiento de Francia, el pensamiento de Francia dentro del pensamiento de su época, solamente lo logró Roa con una novela. Entiendo, y con esta novela, acá estamos viendo justamente la primera edición, me decía Bernardo, 1974 en Buenos Aires, siglo XXI. Básicamente, ¿qué es el poder para Francia Roa? Todo, es la vida. Para
poderoso, el poder es la vida, es su yo. Es decir, el poderoso no admite otra forma de vida que la de el mantenimiento del poder. Y pasa con todos los dictadores que se creen inmortales. El dictador no piensa más allá de él mismo. Le pasó a Stroessner, le pasó a Franco, el generalísimo Franco, y le pasa a todos los dictadores. No piensan que después de ellos deba haber otra cosa más. ¿Y vos crees que, considerando con esta idea que vos estás hablando acerca de que el que es poderoso piensa que directamente va a ser poderoso para siempre después de la muerte incluso? ¿Qué le decía Roa al Paraguay de aquel entonces, en los años 70, con esta novela? Primero que él se nota una pasión tremenda por el sentido histórico del Paraguay y sobre todo por la proyección de esa figura del poder que tuvo a partir de Francia a través de toda la historia del Paraguay. La historia del Paraguay es una larga cadena de dictaduras. Nosotros no hemos tenido el proceso democrático, solamente lo hemos tenido desde 1989. Y además, acordate que era en ese momento, 1974, él comenzó a escribir esto en los 60 más o menos, ya estaba la figura fuerte de Stroessner. Claro. Y no es que hace una comparación entre Francia y Stroessner, porque sería un sacrilegio comparar a Francia con Stroessner en muchos aspectos. Pero sí que él hace un juego semántico sobre el poder a partir de la figura de Francia, a partir del poder absoluto que tiene esa persona, que tiene Francia. Y hay muchos mensajes. La ventaja de una novela es que vos podés entender de mil maneras. Así mismo. Roa quizás tuvo un pensamiento de decir, bueno, voy a hacer una vida de Francia y a ver qué pasa con eso, qué opina la gente. Y bueno, la gente puede tomar todo lo que dice Roa para hacer su propia interpretación, su propia hermenéutica. Claro que sí. Y siguiendo con esa interpretación propia, ¿es factible o no es factible lo que vos decías? Nuestro país fue una larga serie de dictaduras, por lo tanto, Roa en aquel entonces, ¿qué pensaba del Supremo y de Stroessner y de nosotros? El pensamiento de Roa ya puedes verlo a partir de Entre las hojas, por ejemplo, claro. Que es una novela, que es una serie de cuentos, y bueno, el cuento mismo de Entre las hojas es un momento histórico muy específico del Paraguay, donde él se conduele con la suerte del Paraguay, y donde él toma sobre todo el discurso de Rafael Barret, de ese Paraguay dolido, de ese Paraguay vejado en su sentido humano, de ese Paraguay trastornado por las diferencias políticas, socioeconómicas, por la explotación del hombre por el hombre, acuérdate de los yerbales, los mensú, que él rescata entre las hojas. Bueno, ahí habla la historia de los cañaverales, pero ya en Hijo de Hombre habla de la historia de los mensú, cómo él retoma el discurso de Barret, que se había quedado olvidado. Y entonces él hace una biografía del Paraguay. Por eso es que Roa fue siempre incómodo para el establishment. ¿Por qué? Porque él nunca presentó la imagen idílica del Paraguay que querían que se presentara. Claro. Él presentaba como un espejo la otra cara de ese Paraguay que se quería ocultar. El Paraguay de las diferencias sociales, el Paraguay de las dictaduras, el Paraguay de la preeminencia del Embareté, el Paraguay del pueblo sufriente, que se nota también en Francia. Por lo tanto, ¿nos dejó alguna huella Francia que la sintamos hasta hoy? El Paraguay nunca dejó de tener esa visión del poder como el catecismo de San Alberto no murió. El poder viene de Dios y hay que respetarlo. El poder es sagrado. El poderoso, la autoridad es sagrada. Todavía persiste esa mentalidad. Acuérdate que Francia no cambia muchas cosas de la época de la colonia. Mantiene todas las leyes, las 7 partidas, todo ese tipo de cosas, la preeminencia del poder absoluto. Es el poder absoluto. Es decir, no es que vino la independencia y el Paraguay entró en un proceso de libertades. No. No fue así. No fue así. Es que quizás fue peor. La dictadura y el poder fue más omnímodo todavía con Francia. Eso siguió con Carlos. Bueno, con Carlos no se piensa mucho en el dictador, pero se piensa en el forjador del Paraguay, del desarrollo. Y Francisco Solano no tuvo mucho tiempo de ejercer su dictadura porque vino la guerra. Pero entonces, yo creo que lo que queda un poquito es ese pensamiento de que el poder en el Paraguay sigue deviniendo de una divinidad y no hay que oponerse al poder.
Fíjate nomás, el primer libro serio que se hizo sobre el electronismo lo hizo Paul H. Lewis. Me acuerdo. Y sí. termina diciendo Paul H. Lewis, el paraguayo ama tanto a la tiranía que Stroessner, por más que su gobierno ha sido tan corrupto, tan cruel, puede que algún día termine en el panteón de los héroes. Me acuerdo. Terrible. Terrible, terrible, me acuerdo bien ese Todavía final. ese pensamiento subsiste. Sí, sí, sí. Ahora está el auge del nacionalismo y la intolerancia con el pensamiento del otro. Seguimos en eso. La vigencia del pensamiento francista frente a Buenos Aires fue muy fuerte y eso lo toma Rúa como una especie de, no reverenciarlo, sino respetar la imagen de Francia y tomarlo a Francia en su momento histórico. Porque a Francia hay que entenderlo en su contexto histórico. No podemos juzgar a Francia desde el pensamiento del siglo XXI. Y en su momento histórico para Roa, ¿qué fue Francia? Y eso mismo, el hombre que forjó la independencia de la República y la soberanía del Paraguay. Y fue un hombre cuya ilustración también Roa respeta. Porque al meterse Roa en la figura de Francia, se mete en el interior de un hombre que piensa, de un hombre que razona, de un hombre cuyo poder deviene de la razón y que aunque también tiene ciertos manejos hasta metafísicos de Francia, porque él también leía libros metafísicos de aquel tiempo. Y acuérdate que él es doctor en teología. Efectivamente, doctor en teología por Córdoba. Por Córdoba. Entonces había esa dicotomía en Francia entre la razón y el sentimiento metafísico. Y en eso logra presentar Roa, que también tenía conocimientos, que también es un hombre intelectual. Roa es un hombre razonable, pero también tenía sus... Por esa explicación tuya tan clara, uno dice, bueno, diría un joven que te está escuchando, un padre de familia, puedo acercarme a George Supremo. Ahora, a los docentes, ¿qué vos les recomendarías para que puedan promover George Supremo de Rabastos? Que lean. Que lean y sobre todo, yo veo un problema frente a esa dificultad. Muchos prologuistas de las ediciones de George Supremo parecen querer competir con la obra misma y entran en un afán de eruditos. Entonces, cuando vos lees esas introducciones tan eruditas, te entra miedo, chive. Si el prólogo luego es tan difícil, ¿cómo será la obra? Entonces, por eso me gusta, por ejemplo, esta edición de George Supremo que tiene, de la editorial de Bolsillo, que tiene un estudio de Carlos Fuentes, que es muy sencillo, y te hace entender la obra y te lleva a querer leer la obra. Y aquí Carlos Fuentes cuenta cómo fue el proceso de aquel desafío entre varios escritores sudamericanos para hacer las novelas de dictadores, de donde nace George Supremo. A pesar de que ya en el trono entre las hojas Roa atisba cosas de lo que iba a escribir sobre Francia, porque ahí ya comienza a citar a Francia y después en Hijo de Hombre también aparece ya Francia de manera secundaria, pero ya con un pensamiento que te hacía inducir que Roa iba a terminar hablando de Francia. Ese desafío nace en 1967 en Londres entre Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, donde citan a varios escritores sudamericanos para escribir novelas sobre dictadores. Iban a ser novelas cortas de 50 páginas y Gallimard el editor francés iba a editar eso. Después no salió, se iba a llamar Padres de la Patria, se llamaba el libro. Y estaban varios, Vargas Llosa, Fuentes, Roa, Donoso, Edwards, Carpentier, Gabriel García Márquez. Y de eso terminaron escribiendo García Márquez, terminó con Otoño Patriarca, después Carpentier hizo El recurso del método. ¿Y cómo se entiende a Roa en ese contexto que tú estás mencionando? ¿Él participó de eso o no? No, pero fíjate nomás, 1967, él había escrito una sola novela hasta ese momento. Claro. Él ya tenía nombradía y prestigio en los grandes círculos intelectuales, los grandes círculos de escritores. Fíjate, Carlos Fuentes ya era una gran figura en su momento. Vargas Llosa era muy joven, pero ya había escrito varias novelas que hoy son clásicas y ya figuraba en el pensamiento de ellos. Ya Roa estaba en el pensamiento de los otros grandes, sus colegas sudamericanos. Quiere decir que tenía ya un gran prestigio, por eso entra en esta. Y yo creo que el que mejor logró eso fue Roa. No vamos a hacer una comparación entre el recurso del método de Carpentier, el Otoño Patriarca de García Márquez, pero creo que el que más logró hacer
que mejor logró hacer una novela de dictadores es Roa Bastos con Yo el Supremo. Apasionante. Bernardo, muchísimas gracias. Un gran saludo. No, te agradezco una vez más a vos en tu programa. Yo siempre para apurear un poco, cuando me hablan de tu programa, yo suelo decir, yo fui el primer invitado. Sí. Gracias, Bernardo. Volvemos a Bernardo Neri Fariñez sobre Yo el Supremo. Enseguida volvemos. Y seguimos con esta pregunta. La gente en particular, ¿qué obras de Roa Bastos leyó y qué recomienda? Veamos esto. ¿Leíste alguna vez a Augusto Roa Bastos? No llegué a leer, pero sí. ¿Escuchaste de él? Sí. ¿Qué obra sabes de él? Yo el Supremo. Y esa es la más conocida, ahora la que más recuerdo. Y por supuesto, en esta sección, un libro que es historia, no podíamos dejar de señalar que es Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Lo explicó claramente Bernardo Neri Fariñez. Es una reflexión sobre el poder de Roa, el poder absoluto, la muerte del poderoso y ese afán del poderoso de seguir para siempre. Decía Roa definitivamente en ese aspecto que él nos deja una huella, Francia. ¿Y cuál es la huella? Está en este libro, les recomiendo especialmente, y si pueden, como recomendaba Bernardo Neri Fariñez, con la introducción de Carlos Fuentes. Acérquense a Roa, acérquense a Yo el Supremo, van a disfrutar. Y felizmente tenemos ya una Casa de la Literatura que tiene que ver con lo que hace al rescate y a la promoción de la literatura paraguaya. Allí precisamente en la Casa de la Literatura tenemos las referencias a los autores simbólicos que hacen al Paraguay de sus letras. Visítenla. Los libros siempre marcan un antes y un después. Transportan a un mundo donde la imaginación es lo principal y las palabras herramientas. Muchos escritores paraguayos usaron el lápiz y el papel para transportar a sus lectores a un mundo fantástico, y aquellos libros están en la Casa de la Literatura, sobre la calle México, frente a la Plaza Uruguaya. Tenemos acá 4.000 volúmenes de escritores paraguayos, poesía, cuento, novela, ensayos. Tenemos algunos libros de historias clásicos y últimamente recibimos en donación la biblioteca de la famosa pintora y pedagoga, profesora Olga Blinder. Y vienen acá los estudiantes a investigar, a leer. Tenemos también un salón para conferencias. Ahora justamente estoy yo dando unas charlas sobre escritoras famosas. Roa Bastos fue un gran exponente de la literatura paraguaya. Él dejó en alto el nombre del Paraguay con sus fabulosas obras. La Casa de la Literatura le brinda homenaje con un mini museo de objetos que pertenecieron al gran ganador del Premio Cervantes. Decidieron nombrarle el nombre de Roa, Casa Roa Bastos, porque acá también tenemos un pequeño museo. Si ustedes ven, en las otras piezas van a ver objetos que pertenecieron a nuestro gran escritor Roa Bastos. También es un museo de recuerdos de él, personales, y de sus obras completas. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, su máquina de escribir, la máquina que él usaba. Tenemos sus libros de su biblioteca. Tenemos cuadros que pintaron artistas famosos sobre él, retratos de él por artistas famosos, y la ropa que él se ponía para escribir y algunos otros objetos recordatorios de él, el diploma del Premio Cervantes, etc. Los que visitan esta casa pueden dar beneficio a cada sala y, por supuesto, sacarle el jugo a los afamados libros que están en los estantes. Llena estos veces de estudiantes de los distintos colegios, primarios y secundarios. Vienen para conocer la casa, yo les doy una charla sobre Roa Bastos y sobre lo que es este lugar, un poco sobre la historia, porque anteriormente en la época colonial, en esta zona,
estaba un convento franciscano que cuando subió Francia al poder se convirtió en un cuartel, el cuartel de San Francisco. También hay talleres en este momento de literatura acá, semanalmente, totalmente gratuito. Y tenemos también eventos culturales, tenemos sala de proyección y este salón que ven allí donde se pueden hacer discusiones y reuniones de escritores. Como dice Roa en su obra Vigilia el Almirante, un autor no escribe cualquier libro, escribe el que quiere leer y que no encuentra en ninguna parte. Aquella persona que quiere conocer a cada autor paraguayo, su pensamiento, sus obras, puede hacerlo en la Casa de la Literatura. El pueblo que no lee es un pueblo que no puede progresar, no puede vivir en democracia y libertad, porque es ignorante. O sea que la lectura es una de las cuestiones fundamentales para que haya el cambio, ¿cierto? Y para que los jóvenes puedan enterarse de las grandes obras de la literatura universal, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Etcétera. Y creemos que la lectura es fundamental para que un pueblo progrese y se desarrolle. La Casa de la Literatura está abierta de 7 de la mañana a 18 horas. Anímate y conoce un mundo distinto a través de los libros. Y en cuanto a libros que están en la semana, también, por supuesto, vamos a hablar de uno en el caso de Roa Bastos. Vamos a hablar concretamente del libro Sila Godoy y Augusto Roa Bastos, Amigos del Alma, la música y la literatura. Está en Servilibro. Hay recuerdos, anécdotas, historias increíbles contadas por el autor de este libro, Armando Almada Roché, que conoció a ambos. Este libro sobre Roa y Sila Godoy está en Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Y una autora muy popular en el mundo femenino, y no solo en el femenino, por cierto, es concretamente Florencia Bonelli. Aquí hay dragones. ¿Qué es lo que ocurre? Cuenta cómo la Diana se convierte en ayudante de Lía al Saud. ¿Por qué la salva a ella y a su hermana? ¿De dónde la salva? De las garras del nacionalismo serbio. Ubíquense, esta obra transcurre, por lo tanto, en la década del 90, cuando se estaba desmembrando Yugoslavia y surgieron las guerras entre los diferentes sectores étnicos. Y también, ¿qué fue lo que ocurrió durante la guerra? Está en esta novela. ¿Y por qué está tan decidida a buscar venganza? Aquí hay dragones, de Florencia Bonelli, disponible ¿dónde? En Literato. Y en esta emisión dedicada a Yo el Supremo en sus 45 años, esta magnífica novela de Roa Bastos, nos queda esa reflexión que nos decía Bernardo Neri Farina. Acercarse a Yo el Supremo de Roa es acercarse a entender cómo somos los paraguayos y la huella que nos dejó. Hasta la próxima emisión.